Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a compartir acerca de el matrimonio en sí, ¿no? Las implicancias de esto, ¿no? Em, Vamos a leer algunos textos primero y después vamos a ir desglosando en diferentes puntos, ¿no? Ahí Diego los va a ir poniendo. Vamos a leer Génesis 2 del 18 al 25, después Mateo 19, 4 al 8 y después Efesios 5, 22 al 33. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, ahora vamos a leer Mateo 19, 4 al 8. Aconteció que cuando Jesús terminó él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Perdón, desde el 3, para que agarremos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Acá hacemos un alto. Había dos escuelas de pensamiento en cuanto al matrimonio entre los judíos, ¿no? Y había una que justamente pensaba que por cualquier causa, pero cualquier causa, hacer una comida salada era motivo de que el hombre diera divorcio a la mujer, ¿no? Por cualquier causa. Entonces eso es lo que le están preguntando a Jesucristo. Entonces fíjense cómo ya incluso en la cultura judía se había desvirtuado el plan original de Dios para el matrimonio. Y bueno, hoy en día también se ha desvirtuado totalmente el plan de Dios para el matrimonio, para el ser humano. Y por eso es que incluso estas personas, al escuchar la respuesta de Jesucristo, dicen lo que vamos a reflexionar más adelante. Ahora sí, sigamos. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera.
Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjense la respuesta que dan a lo que tenían en su mente de lo que era el matrimonio. Entonces, cuando Jesucristo les dice, no, pará, no, la única excepción que da para repudiar a la mujer y que no fueran adúlteros ninguno de los dos era la fornicación. Pero fíjense cómo ellos tenían algo tan desdibujado en la cabeza como era literalmente, eso decía la literatura judía, hasta por salar de más la comida, era motivo, según una escuela de pensamiento, para divorciarse, para separarse de la mujer. Entonces, qué importante lo que hace Jesucristo es vuelve al ideal de Dios, vuelve a la creación, cuando Dios crea el matrimonio. Y el matrimonio, fíjense cómo el diablo ha desvirtuado todo, el matrimonio es antes o después del pecado. Antes, está en Génesis 2, el pecado viene en Génesis 3. ¿Qué dijo Dios de toda su creación, de todo lo que había creado, que está relatado en Génesis 1 y Génesis 2? Que era bueno en gran manera, ¿no? O sea, el matrimonio es parte de esas cosas que fueron creadas por Dios mismo antes del matrimonio y es bueno en gran manera, ¿no? Y siempre cuando las cosas no funcionan, tenemos que ir al original. Tenemos que ver cómo fue pensado el matrimonio y hacer las cosas de esa forma, porque muchos conflictos vienen por salirnos de la norma, salirnos del plan y el diseño original de Dios. Efesios 5, 22 al 33. Bueno, y volviendo a este pasaje, en el versículo 10, le dicen los discípulos, si no se puede repudiar a la mujer por cualquier motivo, no conviene casarse. Fíjense lo desvirtuado que estaba todo. Pero no es muy alejado de lo que piensa la sociedad hoy, ¿no? Hoy no se casan, no asumen ese compromiso como implica en la creación original, sino que simplemente estamos juntos mientras, no sé, mientras dure, mientras que estemos bien y cuando la cosa no vaya más, bueno, no va más y listo. Así piensa el mundo en la actualidad. Leemos y después vamos a meditar todos los puntos, Efesios 5, 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Entonces, lo primero que hemos leído allí en Génesis es cómo Dios le encomienda la tarea a Adán de poner nombre a todos los animales y lo que veía Adán era parejitas, ¿no? Veía parejas para animales
y vería cómo estaban juntos, pero dice el texto bíblico que no se halló ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, por eso es que Dios hace entrar en profundo sueño a Adán, de una costilla de él crea a Eva, ¿no? Y instituye el matrimonio, diciéndole que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este simple versículo contiene muchísimas enseñanzas que traen muchísimos problemas que se solucionan simplemente obedeciendo este versículo, ¿no? Que ya lo vamos a repetir muchas veces a lo largo de este estudio. Entonces, lo primero que dice el versículo 18, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios ve en Adán la necesidad de alguien que lo complemente, una necesidad de complementariedad. Y por eso es que crea a Eva, ¿no? Y no es igual a Eva, sabemos, Eva no es igual a Adán, sabemos que nuestras esposas no son iguales a nosotros, sino justamente es el complemento que necesitamos para llegar en conjunto y como una sola carne a algo mejor, ¿no? Donde tenemos, ya lo va a comentar Diego el próximo domingo, pero tenemos características diferentes y esas características diferentes hacen que juntos podamos llegar a cumplir con el propósito de Dios para el matrimonio, ¿no? Ayuda idónea, ¿no? Ambos tienen que ayudarse. Esto no implica, a ver, se puede malinterpretar como que, mi esposa es mi ayudante, ¿no? Bueno, es inferior, ¿no? En muchas culturas, lamentablemente, se la trata de forma inferior, pero en la palabra de Dios está bien claro que no implica inferioridad, son ambos creación de Dios a imagen de Dios, cumplen simplemente funciones y roles diferentes, pero ninguno es inferior al otro, ¿no? Sí tienen responsabilidades distintas en el hogar, acorde a cómo Dios ha creado a cada uno y a las capacidades que le ha dado a cada uno. Algo importante que se ve en el diseño original de Dios allí en Génesis es que cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de un hombre y una mujer, ¿no? Algo que tal vez parece obvio, pero no es obvio en el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un hombre y una mujer. Eso es un matrimonio, porque no, ya lo vamos a ver más adelante, si no, no cumple con el requisito de Dios o el propósito de Dios para el matrimonio, ¿no? Un hombre y una mujer. Vamos a leer 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cuántos cada uno? Uno. El hombre tenga su propia mujer, la mujer tenga su propio marido. Bueno, pero si leemos en el Antiguo Testamento, vamos a leer muchas historias de poligamia, ¿no? Es decir, un hombre que tenía muchas esposas, ¿no? Entonces, bueno, David, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, y sin embargo David tuvo muchas esposas, ni hablar de Salomón, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es eso que Dios dice que debemos tener una sola esposa, un solo esposo, y estaban estos ejemplos? Bueno, ahí es lo que leímos, ¿no? Que aplica el mismo concepto. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 19? Que ellos le preguntaban a Jesucristo si podían repudiar a su mujer, divorciarse de su mujer por cualquier causa, y Jesucristo lo que hace es remontarse al principio, dice más, en el principio no fue así, y lo que dice Jesucristo es que el ideal de Dios era un hombre, una mujer, unidos para siempre, pero que por la dureza del corazón, porque cuando Jesucristo les refiere
a la creación original, ellos dicen, bueno, pero Moisés permitió dar carta de divorcio al hombre para con la mujer. Entonces le dice, sí, pero eso lo permitió Dios por la dureza del corazón. En el diseño original de Dios es un hombre y una sola mujer, y ese es el diseño perfecto, eso fue diseñado y pensado por Dios, y así es como funciona, ¿no? Y cuando nos vamos de, del diseño de Dios, siempre va a haber problemas, siempre va a haber problemas. Cuando leemos estas historias de poligamia, vemos un montón de problemas que había. ¿Qué problemas pueden haber? Peleas entre las mujeres, obviamente. ¿Se acuerdan cuando se peleaban Lea y Raquel? Encima eran hermanas, ¿no? Por quién pasaba la noche con el marido, ¿no? Y se peleaba, y una le decía a la otra, me has robado a mi marido, ¿no? Y se peleaban, y se cambiaban por comidas, por cosas, por dormir con su marido. Vamos a leer algunas historias. Por eso es que Dios lo permitió por la dureza del corazón, pero no estaba bajo ningún aspecto bajo la voluntad de Dios o bajo el plan original. Por ejemplo, vamos a leer 1 Samuel 1:6. 1 Samuel 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. ¿Se acuerdan de esta historia? Ana y Penina, las dos esposas de Elcana, ¿no? Elcana mal, pero amaba mucho más a una que a otra, pero a la que más amaba, que era Ana, no le había dado hijos. Y la otra, que se sentiría menos amada, pero era la que le había dado algo tan importante como los hijos, la irritaba, la hostigaba continuamente, ¿no? Y esto pasó, lo dijimos en el caso también de las esposas de Jacob. Vamos a leer Génesis 16, 3 al 5. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Fíjense, ya ahí nomás se vio embarazada la sierva y empezaba a mirar de una forma distinta a Sara. Entonces, fue una concesión de Dios debido a la dureza del corazón del hombre, pero no es el ideal de Dios. Y en Cristo, ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida, volvemos al diseño original. Ya en el Nuevo Testamento eso queda totalmente como pecado, como prohibido, como no permitido, algo que por la dureza del corazón se permitió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no está permitido, está directamente condenado y visto como pecado, ¿no? Cada uno sepa tener su propia esposa y la mujer sepa tener su propio marido, ¿no? Bien. Otra cosa importante que se destaca de lo que se dice en Génesis y en todos los pasajes que hemos leído es la permanencia del matrimonio. Y esto es muy importante. Muchos dicen, lo que diferencia de estar casado o no estar casado es un papel. Y ¿sabes qué? A mí no me importan los papeles, ¿no? Bueno, si fuera un papel, casate. Lo que pasa es que saben que no es un papel, ¿no? El matrimonio es un mayor compromiso, ¿no? Es un compromiso para con el cónyuge, es un compromiso fundamentalmente para con Dios, ¿no? Y es importante entender que esta unión, ¿no? Porque Dios dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero esta unión tiene que ser permanente, tiene que ser permanente. Y cuando nos casamos
y tenemos eso en la mente, mirá, nos hemos casado hasta que la muerte nos separe, los conflictos se afrontan de una forma distinta. Que si lo que tenemos en nuestra mente es, bueno, mirá, duremos hasta que dure el amor. Mientras las cosas salgan bien, bueno, estaremos juntos. Cuando se compliquen, nos separamos, cada uno por su camino, nos damos la mano, seguimos siendo amigos, pero hasta acá llegamos. Es distinto, porque siempre vas a estar viendo la vía de salida. Va a haber un problema, va a haber una discusión, va a haber una dificultad de la que sea, y siempre voy a estar pensando en la puerta de salida. Como que una posibilidad es separarnos. Pero en el ideal de Dios al que volvemos en el Nuevo Testamento es hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso en nuestra mente, encaramos las cosas distintas. Porque justamente como es hasta que la muerte nos separe, tenemos que hacer que esto funcione. Leía de un autor alemán, que decía, el amor no es lo que sostiene el matrimonio, sino es el matrimonio lo que sostiene el amor. Es ese entendimiento de que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, es lo que sostiene el amor y lo que hace que siempre busquemos solucionar nuestras diferencias, ¿no? También hay un muy mal entendimiento de lo que es el amor, ¿no? Hay muchas personas que entienden el amor como que el amor es un sentimiento, y el amor no es un sentimiento. El amor es mucho más que eso. El amor contiene sentimientos, pero es mucho más que eso. Entonces, típicamente cuando empiezo una relación, no puedo hacer otra cosa más que pensar en esa otra persona, ¿no? Y está esa etapa que generalmente dura más o menos 2 años del enamoramiento, donde estoy todo el tiempo pensando en esa persona, pero eso después con el tiempo se va. Y no significa que no amás a esa persona, pero ya no estás como en las nubes con respecto a esa persona. Y el amor no es un sentimiento. Vamos a leer 1 Corintios 13, desde el versículo 1, para que veamos y entendamos cómo Dios define el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien, hasta ahí. Entonces, realmente los cristianos no podemos decir, bueno, nos vamos a separar porque simplemente se acabó el amor. Allí el apóstol Pablo, lo hemos leído en Efesios 5:25, les da una orden a sus maridos. ¿Recuerdan cuál es? Amad a vuestras mujeres. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y eso nos permite, por el obrar de Dios en nuestra vida, amar a las personas. ¿Qué cosa de amar nos pide Dios que es incluso
más difícil y que para este mundo parece como ridículo. Amar incluso ¿a quién? A los enemigos. Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? La diferencia la hacemos cuando amamos a aquellos que no nos aman, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de amar a aquellos que no nos aman, ¿cuánto más podemos amar a aquella persona con la cual nos hemos comprometido de por vida, ¿no? Entonces, no podemos decir se acabó el amor. Por supuesto que pueden haber cosas que están haciendo que la relación no esté funcionando y que haya que cambiar esas cosas en ambas partes, ¿no? Pero no podemos decir se acabó el amor, porque por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida podemos ser generadores de ese amor hacia esa persona. Y no confundamos los sentimientos con el amor, ¿no? Y esto es un error muy común. Muchas veces cosas que vas a sentir, y si nos dejamos llevar siempre por nuestros sentimientos, vamos a cometer muchos errores en la vida, ¿no? El amor no es simplemente un sentimiento, contiene eso, pero es mucho más, como lo hemos leído en 1 Corintios 13. Vamos a leer Romanos 7:1 y 1 Corintios 7:39. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y 1 Corintios 7:39. Pero esto te digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues, que los que... 39. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Muy bien, entonces es importante, tenemos que hacer que funcione, tenemos que pulir aquellas cosas que tal vez tienen que ser diferentes para que podamos sentirnos plenamente en el matrimonio, porque hemos asumido un pacto con nuestro cónyuge y para con Dios hasta que la muerte nos separe. Después también hemos leído que deben ser una sola carne, una sola carne. Y esto, por supuesto que habla de la unión física, por supuesto que habla de la intimidad sexual, aspecto importante en el matrimonio, pero también habla de otras cosas, habla de ser uno solo, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Jesucristo en Marcos 10, 7 al 8. Marcos 10, 7 al 8, y es como que Jesucristo vuelve a insistir sobre un aspecto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. ¿Qué es lo que vuelve a explicar Jesucristo? Que ya no son dos, ya no son dos. Y hay problemas cuando vivimos en el matrimonio siendo dos y no uno, ¿no? Donde yo velo por mis intereses, la otra persona vela por sus intereses, ¿no? Entonces somos dos personas viviendo bajo un mismo techo. Y esto no es lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. Lo que Dios ha diseñado y lo remarca Jesucristo, y cuando la palabra, de vuelta, en estos dos versículos hay un montón de errores que se cometen sobre el matrimonio, un montón de errores, ¿no? Que obedeciendo estos versículos hay muchas cosas que se solucionan. Por eso es que vuelve a remarcar, ya no son más dos. Tenemos que ser uno en lo emocional, uno en lo espiritual, uno también a la hora de tomar decisiones financieras en el hogar, ¿no?
muchos problemas vienen también por malas decisiones financieras, ¿no? Son uno en todo. No son dos personas bajo un mismo techo, sino que es una sola persona. Qué importante es, cuando tomamos decisiones, hacer que esas decisiones que tomamos beneficien al matrimonio. Porque algunas veces puede pasar que una decisión es beneficiosa para mí, pero no es beneficiosa para el matrimonio en sí, ¿no? Entonces, ahí es donde ambos deben estar dispuestos a renunciar a cosas que tal vez son muy beneficiosas en lo personal, pero que no benefician al matrimonio. Y eso es entender, ya no son más dos, sino que son uno, ¿no? No puedo romper la unidad, ¿no? Esta unidad está hablando de una sola carne, está hablando de algo que se suelda, de algo que se pega, esa es la idea en el original, ¿no? Es algo que debemos buscar todo el tiempo. Nos va a salir el egoísmo, nos va a salir pensar en nosotros, ¿no? Tenemos que nosotros forzarnos a pensar en el otro, tenemos que nosotros forzarnos a pensar como uno solo y tomar las decisiones trascendentales del matrimonio juntos. Bien, propósito del matrimonio. Por supuesto que el principal y más grande propósito del matrimonio es, como todo lo que hace Dios, glorificar a Dios, ¿no? Pero cuando hablamos de, en lo referente al ser humano, vemos tres objetivos. Génesis 2:18 nos habla de compañerismo, ¿no? Vio Dios a Adán solo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre y la mujer estén solos, por eso le haré ayuda idónea para él. ¿Mm? ¿De qué sufren mucho las personas mayores? Soledad, soledad, ¿no? Por eso es que Dios vio al hombre y dice, necesita una compañera, una ayuda idónea. Entonces, el matrimonio nos da ese compañerismo. Podemos tener amigos, podemos tener familiares, pero el matrimonio, esa unión que se genera, es algo especial. Después, por supuesto que procreación, ¿no? Dios les dijo que se multipliquen, ¿no? Y que llenen la tierra, ¿no? Por supuesto que el objetivo del matrimonio es la procreación. Y Dios ha diseñado todo de una forma perfecta. Y el ámbito más seguro para nuestros hijos es el matrimonio. Un matrimonio bien constituido, donde los padres se aman, donde los padres entienden que han asumido un compromiso delante de Dios y entre ellos hasta que la muerte los separe, que van a hacer que esto funcione y que en ese ámbito van a criar hijos. Cualquiera que ha visto o ha experimentado una separación con hijos sabe que es terrible para los hijos esto. Es terrible ver a los padres separados y sobre todo cuando los padres se pelean, ¿no? A veces podemos ver algunas separaciones muy mediáticas donde se pelean de forma terrible y lo que sufren los hijos es increíble, el daño que les están haciendo. Por eso es que el ámbito del matrimonio es el ámbito ideal para la procreación, para tener hijos. Vamos a leer Malaquías 2:15, donde hay una responsabilidad, no es solamente traer hijos al mundo, que más adelante en otros mensajes lo veremos. Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Muy bien, debemos buscar crear hijos para Dios, ¿no? Debemos no solamente tener hijos, sino buscar que sean adoradores de Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y un tercer propósito de Dios para el matrimonio es la expresión íntima de amor. Vamos a leer Proverbios 5, 15 al 20, lo vamos a leer en Reina Valera, pero después le pido tarea para la casa, que lo lean en otra versión. Vamos a leerlo.
Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Bien, estos versículos tienen una fuerte connotación sexual, ¿no? Está hablando de la sexualidad en el matrimonio. Lo está hablando con diferentes figuras, ¿no? Otras Biblias son como más, se entiende más de lo que está queriendo decir, pero está hablando de una fuerte connotación en cuanto a la sexualidad y la intimidad en el matrimonio. Entonces también el matrimonio nos permite disfrutar de este regalo de Dios que es la sexualidad, ¿no? Este mundo ha deformado tanto lo que es la sexualidad, y la sexualidad es invento y creación de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio, ¿no? Este mundo lo ha desvirtuado, ¿no? Y cuando se hace, se tiene sexo fuera del ámbito del matrimonio, tiene sus consecuencias para los que lo hacen. Pero el matrimonio es un ámbito para disfrutar de la sexualidad, disfrutarse el uno al otro. Y eso es lo que habla en este pasaje, eso es lo que habla también Cantar de los Cantares, habla mucho de eso, ¿no? Y hay muchas partes en la palabra de Dios que hablan sobre esta temática, ¿no? Fíjense, vamos a leer Deuteronomio 24:5, Deuteronomio 24:5, y vamos a ver una implicación de esto. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Muy bien, fíjense que era motivo de no ir a la guerra. Tenía que disfrutar de la mujer y alegrar a la mujer a la cual tomó por esposa. No sea que se haya casado, va a la guerra, muere y no pudo disfrutar de su matrimonio. También el matrimonio es para que lo disfrutemos. Hemos leído recién en Proverbios, alégrate con la mujer de tu juventud, ¿no? Así que el matrimonio es para disfrutarlo y no para padecerlo o sufrirlo como este mundo nos quiere hacer ver. Por supuesto que a veces hay dificultades, pero tenemos que abordar esas dificultades conforme al diseño divino y así podremos corregir errores que pueda haber en nuestra vida, ¿no? Bien, se ha ido el tiempo. Vamos a algunos aspectos más. La prohibición en el matrimonio. La prohibición en el matrimonio. Vamos a leer 2 de Corintios 6:14 y 1 de Corintios 7:39. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Volvemos al anterior. Fíjense, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Después, 1 Corintios 7 habla mucho del matrimonio. Dice que se predicaba el evangelio, había matrimonios que se habían convertido, había esposas que se habían convertido y los maridos no se habían convertido, habían maridos que se habían convertido y esposas que no. En ese caso les dicen no se tienen que separar, tienen que tratar de, por su conducta, manifestar a Cristo y ganar a su cónyuge. Aquí está hablando de personas solteras, ¿no? Que solteras o en condiciones de reanudar un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, por la muerte del cónyuge.
Y dice algo muy importante: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dijimos que uno de los propósitos del matrimonio es el compañerismo, ¿no? Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Eh, el inconverso, el que no tiene a Dios en sus parámetros, tiene un montón de libertades o tiene un montón de formas de pensar acorde a lo que le ha enseñado este mundo, que va a ser muy distinto de aquel que se rige conforme a la palabra de Dios. Por eso es que dice, ¿qué compañerismo puede haber? Uno de los propósitos y una de las bellezas del matrimonio es el compañerismo, pero uno va a ir para allá y el otro va a ir para allá, ¿no? No va a haber ese compañerismo. Por eso es que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y es muy importante, eh, por ahí es muy común para los que hace mucho leemos la Biblia, pero vamos a mencionarlo, ¿qué era el yugo? El yugo era un trozo de madera que se ponía en los lomos de los animales para que para que los animales tiraran, ya sea del arado o de la carreta o lo que fuere, tiraran parejo, ¿no? Entonces se repartían las cargas, ¿no? Y cuando estamos en un matrimonio cristiano, eh, ocurre lo que Jesucristo dijo. ¿Cómo es el yugo? ¿Qué dijo Jesucristo de mi yugo? Es fácil y ligera mi carga. Cuando estamos en Cristo, cuando ambos están en Cristo, ese yugo se vuelve fácil y ligera la carga, porque los dos tiramos para el mismo lado. Porque no es que uno le tiene que andar arrastrando al otro que no quiere hacer fuerza, o viceversa, ¿no? Hay un desgaste terrible. En cambio, cuando estamos los dos en Cristo, es más fácil de llevar la carga, ¿no? Por eso dice, y sobre todo esto a los más jóvenes, que muchas veces, y esto lamentablemente tengo que decirlo, en muchas iglesias no se habla de esto, y por eso hay graves errores entre las personas, pero es un claro mandamiento a la hora de encarar un matrimonio. Tienen que ser los dos creyentes, tienen que tener los dos la misma fe. Y Primera de Corintios 7:39 decía que se puede casar con quien quiera mientras que sea en el Señor, mientras que sea con una persona que también es creyente. Y terminamos, ya lo vamos a ver más adelante, pero en Efesios 5 se habla de cómo el matrimonio, la relación entre el esposo y la esposa, también se utiliza como una figura de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Eh, el marido dice que debe amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense si tenemos la vara alta, ¿no? Nuestra vara es Cristo. Y dice que la esposa debe amar a su esposo y sujetarse a su esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿no? Ya veremos con más detalle ese pasaje. Pero resumiendo para que entendamos lo que hemos visto hoy, ¿no? Es importante entender que bueno, el matrimonio se creó para que haya complementariedad, la naturaleza de esa unión, ¿no? Hablamos en el Nuevo Testamento de solamente la monogamia, que es algo permanente, ¿no? Hasta que la muerte los separe, y eso nos va a ayudar a sobrellevar las cosas y a pensar las cosas de una forma distinta, a ir a resolver los problemas y no estar viendo en cada problema una puerta de salida como la separación. Después dijimos que la meta es también que seamos una sola carne, no dos personas viviendo bajo un mismo techo, sino uno solo en todos los aspectos de la vida. Propósito del matrimonio con respecto al ser humano, el compañerismo, la procreación y la expresión íntima de amor. Y hay una cosa que me olvidé decir, hay una diferencia entre lo que entendemos por la palabra de Dios, nosotros, y la religión popular. La religión popular es fundamental lo que es la procreación en el matrimonio, y entendemos que es uno de los propósitos de Dios,
Pero nosotros, por ejemplo, no vemos mal ningún método anticonceptivo, ¿no? Anticonceptivo. Sí vemos mal todo método abortivo, ¿no? Porque cuando hablamos de un aborto estamos hablando de que hay una vida que se discontinúa, ¿no? Entonces, cualquier método abortivo no es condenado por la palabra de Dios porque entendemos que la vida comienza en la concepción, ¿no? David dice, mi embrión vieron tus ojos. Distinto es distintos métodos anticonceptivos, ¿no? Desde el más simple como cuidarse con los días, ¿no? Hay muchos otros, porque también es importante la planificación familiar y que el matrimonio, además de para la procreación, tener hijos y generar una descendencia para Dios, además del compañerismo, también es para que los cónyuges puedan disfrutar de la sexualidad en el ámbito del matrimonio, ¿no? Por eso es que no vemos mal métodos anticonceptivos, no aquellos métodos que son abortivos, como hay muchos en la actualidad, ¿no? Bien, y por último decíamos la prohibición de la desigualdad y cómo nuestra vara en el matrimonio es Cristo para los hombres y la iglesia para la mujer. Vamos a terminar orando y sí, ya nos separamos para dirigirnos a nuestros hogares. Le voy a pedir a Martín si puede tener una oración. Oramos. Padre amado, gracias